Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, este programa que va por el aire de AM 1220 Ecomedios. Hoy vamos a tener en el programa como invitado al infectólogo Eduardo López, y bueno, los conductores naturales, el académico Jorge Neira, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, y el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el doctor Miguel Ángel Secchi. Bueno, los dejo en su compañía. Hola, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Horacio Fernández, por tu producción general, siempre elogiable antes, durante y después del programa. Este programa, esta edición ha despertado mucho interés. La presencia del doctor Eduardo López y, por supuesto, el conductor oficial, desde el punto de vista científico médico, Jorge Neira, hacen una dupla excelente para visibilizar, aconsejar sobre la gran problemática que por lo menos preocupa a la sociedad, que es el tema de vacuna, la adherencia a los consejos médicos y la prevención y promoción de la salud. Jorge Neira. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, gracias Horacio, gracias Miguel. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Siempre un placer estar con vos. Muchas gracias por la Ten- invitación. Tenemos algunas cositas para charlar hoy, me parece. Yo empezaría por un tema, digamos, para hablar después del dengue, empezando a hablar por el COVID. Aparentemente en la semana 38 hubo 300 casos de COVID, digamos, y de la semana 28 me parece que vienen aumentando la cantidad de casos. En la semana 38 hubo un muerto relacionado con COVID. Y hay algunas situaciones, digamos, que ahora se plantean nuevamente, que es qué cantidad de gente está hoy vacunada, cuánta gente tiene las vacunas necesarias, qué es lo que debería hacer la gente, tanto en los adultos como en los pediátricos, ¿no? También creo que la vacunación en el ámbito pediátrico es bastante baja y queríamos preguntarte vos, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema de COVID, el aumento de los casos, que si bien son 300, digamos, no es que tenemos una epidemia, digamos, ya en desarrollo, pero bueno, es el aumento del número de casos que, digamos, diferencia en las semanas anteriores. Bueno, Jorge, has tocado un punto importante. En general, a nosotros venimos diciendo en ediciones anteriores de este programa que el COVID no se había ido, sino que Claro, había bajado en la exacto. cantidad de casos y que siempre uno espera en el COVID algún grado de rebrote, que es lo que está ocurriendo ahora. Esto es el primer punto, y cuando vos tenés COVID, especialmente individuos con factores de riesgo o adultos mayores, el riesgo de tener enfermedad grave está presente. Lamentablemente, diríamos, no se mantuvieron esta información sostenida en los medios de comunicación sobre el tema, que el COVID no ha desaparecido, sino que el COVID se sigue manteniendo con mucho menor número de casos, pero evidentemente esto hace que hay que estar atento. El mejor método de prevención del COVID, y está perfectamente demostrado, es el uso de vacunas. Ahora, Argentina e incluso muchos países del mundo, la vacunación de COVID es realmente muy pobre. O sea, tenemos muy poca vacunación, tanto en adultos como en pediatría, pero en pediatría todavía es mucho menor la incidencia del número de casos. Sí, Ahora, yo otro día estuve viendo en algunos sanatorios privados incluso que había casos de COVID, por ejemplo, con algún riesgo incluso de posibilidad de que pueda aumentar el número de casos por diseminación intrahospitalaria. Acordémonos que el virus del COVID es un virus que tiene capacidad de aerolizar, sí, sí. con lo cual las partículas virales infectantes quedan suspendidas en el aire y pueden infectar a individuos susceptibles. La vacuna lo que ha demostrado es obvio que ha disminuido la capacidad de enfermarse a nivel mundial, digo, especialmente con las campañas sostenidas. El segundo punto es, probablemente las vacunas no eviten por ahí una enfermedad leve, pero sí evitan la enfermedad grave y la enfermedad que hospitaliza. Ahora, Argentina
prácticamente tiene una vacunación que es escasísima, por no decir nula, tomando todas las edades, incluyendo pediatría. Lo que se está haciendo en vacunas hoy a nivel mundial es tratar de preparar la vacuna de COVID de acuerdo al linaje de Omicron que circula en esas temporadas. O sea, parece ser que la variante Omicron es la que ha quedado firme, ha desaparecido Wuhan, Delta, Gamma, y Sí, es la sí, que ha claro. quedado firme. Pero a su vez, la variante Omicron tiene linajes que van evolucionando. Y hoy en día lo que se pretende la FDA, el CDC y la EMA, que son las entidades regulatorias de Estados Unidos y de Europa, es vacunar con la cepa que está circulando. Como la gripe. Como la gripe, exactamente, va ese modelo. Hay vacunas que tienen alguna protección cruzada con las cepas que están circulando, pero no garantizan una protección mucho mejor, diríamos, que las vacunas que se preparan con esa cepa. En este momento tenemos la cepa JN1, que es la que Sí, está circulando, en la cual la FDA ya ha pedido a los laboratorios productores que fabriquen la vacuna para esos serotipos, ¿no? Y en claro. Argentina van a llegar, Jorge, yo calculo que entre septiembre y diciembre ya van a llegar ese tipo de vacuna. Ahora, si no le ponemos en sociedad estas vacunas a la gente para que vaya a vacunarse, vamos, diríamos, es una producción de vacunas que queda en abstracto, ¿no? Esto es el tema que es clave porque la Argentina no hace campañas proactivas para vacunarse y en particular para el COVID-19, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que qué cantidad de vacunas tienen, porque no importa de que la gente esté vacunada. Estar vacunada no significa haber recibido una dosis o dos dosis, sino un plan de vacunación. Yo creo que en este año la gente no se debe haber vacunado, me parece que en este año no se debe haber vacunado mucha gente, digamos. Yo creo que más de 6 dosis. No sé si hay alguien que tenga más de 6 dosis hoy y además con la última dosis dentro del año, ¿no? O dentro de los 6 meses, que está discutido si las personas más de 60 años. Me gustaría que vos opinaras un poquito de este tema, ¿no? Si las personas más de No, 60 años tienen que es, vacunarse sí, 2 veces por año. el COVID lo que está perfectamente aceptado es que los refuerzos, como quien dice, o la aceptación de vacunarse con nuevas cepas aumenta la protección. Esto es un punto Claro, que se sabe. La vacunación primaria de 3 4 dosis, además con linajes antiguos, ¿no? claro. La Argentina hasta hace poco no vacunó con linajes modernos, vacunó con linajes moderadamente antiguos que tienen algún grado de protección, pero no es perfecto, diríamos, para los linajes nuevos. Ahora, ¿en cuántas dosis se debe dar en el año? Esto todavía no hay una norma general, pero se cree que el individuo mayor de 60 años o con factores de riesgo convendría vacunarse cada 6 a 8 meses y los individuos normales, diríamos, una vez por año. En los chicos lo que se pretende, por lo menos, que estén vacunados con 3 dosis y luego evaluar la cuarta o la quinta dosis. Pero los chicos nuestros no están vacunados mucho con 3 dosis, ¿eh? No, tal cual, eso es lo que te iba a decir. Y hay algunas cosas que tienen que ver, digamos, con la reciente vacuna de Casará, con la Arvac, que parece que alguna ventaja tiene con respecto a las anteriores, la de Moderna o la de Pfizer. Digamos, es una vacuna que acaba de salir, digamos, yo creo que debe estar en el mercado de hace menos de 6 meses, que yo sepa, está los centros vacunarios, lo tienen. No sé si el Estado la ha tomado como una vacuna para la campaña, así que me gustaría escucharte un poquito Bueno, lo que vos opinás. es una buena observación. En primer lugar, digamos que la vacuna de mRNA, diríamos, que se produjeron con el XB1.5, también tiene protección cruzada para el JN1. Ujú. Pero me explico, igual que la vacuna que aparentemente se presentó un trabajo recientemente en el Congreso de SADI, que a la vacuna Arvac, diríamos que se produjo en la Argentina, también tiene protección de alguna manera cruzada. Pero con franqueza, si uno quiere estar absolutamente protegido, conviene vacunarse con aquellas vacunas que tienen específicamente la
la cepa. Claro. Esto de la Esas protección no están cruzada, todavía en el comercio. no, va a llegar, yo calculo que va a llegar alrededor de noviembre, diciembre, Y una que cosa interesante es que, con plataforma de mRNA, ¿no? Es claro, con plataforma RNA. una cosa que te quería preguntar es el tema de qué pasa con estos meses de calor, ¿no? Se supone que la cantidad de casos debería disminuir, se tendrían que mantener igual, porque no te olvides que ahora está el cruce con el dengue, y entonces, ¿qué es lo esperable para noviembre, diciembre, digamos, de circulación? Gripe no, sincicial respiratorio supongo que menos. ¿Qué esperas vos para noviembre, diciembre? ¿Un aumento de COVID o que el COVID se quede ahí, digamos, y que entonces empiezan a aparecer los casos de dengue? Bueno, en primer lugar, el primero que desaparece es virus sincicial respiratorio. Claro, En segundo lugar, el de gripe, pero gripe a veces en Argentina da un pequeño coletazo fin de septiembre y generalmente desaparece en noviembre. Con respecto a COVID, COVID es un virus respiratorio que no es profundamente respetuoso de la estacionalidad. Acordémonos hace 2 años, el brote que tuvimos en enero y febrero en COVID, claro. diríamos, Que cuando a nadie le... que lo atribuyeron a las fiestas, Está bien, vamos a tener fiesta también este año, así que se si en supone, su ¿no? ¿Vos momento crees que se sí? atribuyó, claro, diríamos. Y el dengue va a seguir teniendo la vacunación, diríamos, no es importante por ahora, así que yo creo que este año vamos a seguir teniendo dengue. En general, dengue y COVID es fácilmente discernible, ¿no? Desde el Sí, punto de sí, vista claro. clínico, porque el dengue casi nunca tiene tos y casi nunca tiene síntomas respiratorios, ¿no? Sí, En cambio, el COVID. es más artromialgia con fiebre que un cuadro Exacto, respiratorio. exactamente. Y a veces un 25% tienen esa erupción que le pone un poco el sello, ¿no? Sí, sí, Por otro lado, el dolor de cabeza y la fiebre sostenida alta es mucho mayor en dengue que en COVID. claro. COVID tiene una fiebre que es relativamente menos tiempo y no es tan importante. El dengue tiene una fiebre sostenida por 3, 4 días con un dolor de cabeza muy importante. Y las mialgias diríamos, al principio fueron muy parecidas, pero hoy, diríamos, se ha visto que las mialgias son mucho más intensas en dengue que en COVID, ¿no? Pero el COVID te da mucho más sintomatología respiratoria. El COVID generalmente no da un dolor de garganta importante, generalmente no da tos, diríamos, y generalmente no da mucosidad, ¿no? Sí. Así que esa es la diferencia. Yo creo que va a haber más COVID que virus respiratorio, incluyendo, perdón, va a haber más dengue que virus respiratorio, incluyendo el COVID este año. Todavía la campaña de vacunación es pobre y tampoco se ha buscado alguna alternativa, ¿no? Digamos, para mejorar este tema, ¿no? Ahora, si no me equivoco, en el 2022 hubo algún síndrome, el famoso Covidengue, que tuvo asociación de las dos infecciones, pero es bastante poco común, ¿no? Es cierto, tuvimos lo que se llamó el covidengue, diríamos, pero es realmente una presentación de individuos que tuvieron COVID y apareció dengue, o a veces que tuvieron dengue y apareció COVID, pero en general es de una presentación muy poco frecuente. No me preocuparía mucho más por esos casos, sino por los casos en este sentido. Ahora, Dengue hubo mucho, sí, perdón, dengue hubo ah, dale, dale. mucho. En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se atendieron durante el 23-24 en el consultorio externo de infectología más de 1.000 casos sospechosos. Jorge, el 70% fueron dengue. setenta por Para que ciento tenga, sí. Y esto fue un lapso de 2 meses y medio. Para que claro. vea vos, el hospital tuvo que trabajar a pleno con esto, porque la cantidad de casos que había, sobre todo en adolescentes y segunda infancia, fue espectacular, ¿no? Hay una recomendación que me parece interesante en base a lo que vos decías, que hay gente que va a los hospitales con tos y no usa barbijo, ¿no? En realidad, tampoco quizás el hospital se lo exige cuando una persona ingresa con tos al consultorio, o se lo pone, digamos, porque me parece que si no sabes qué es lo que tiene y hay un brotecito de COVID, me parece que en, no sé,
barbijo. Yo creo que con el tema este, que parece como que la epidemia ya desapareció, no sé si se volvieron a tomar todos los recaudos de qué hacer con un paciente con tos que ingresa a una institución de salud. Igual que la misma Bueno, gente eso, sí, que viaja, digamos, en ámbitos cerrados, como puede ser el sí, transporte, ¿no? in- sí, correcto, incluso en los consultorios, ¿no? Comunes. Claro, claro. En general, diríamos, el barbijo debería ser una herramienta para cualquier virosis respiratoria. Esto está muy bien estudiado. Se ha demostrado que el barbijo durante la pandemia de COVID y durante los brotes de gripe tienen utilidad. La sensación que uno tiene es que nos olvidamos del COVID, como si no Sí, 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 existiera. tal cual. Y 300 casos no es poco, pero sería mucho mejor que nada, lo que significa que el virus sigue circulando. Está Yo estuve en dos, circulando. tres sanatorios donde hubo internados por COVID, ¿no? Sí, sí, es un tema de idiosincrasia. Yo me acuerdo que en el año 82 yo fui a hacer una beca a Japón de insuficiencia renal y trasplante. Y lo que me llamó la atención cuando me bajé del avión es que había mucha gente con barbijo. Le digo, ¿estarán todos trasplantados? Le digo, no puede ser que haya tanta cantidad de gente trasplantada, ¿no? Y esa es la afinidad que tienen en el sudeste de Asia, que se pone el barbijo cuando tienen cualquier síntoma. Es decir, es una Le- cosa, es más, los barbijos se venden en los supermercados. No es que se ven, Correcto. digamos, solamente en la farmacia. O sea que el Sí, acceso al sí, barbijo, sí, sí. y a mí El me parece, sudeste asiático y Japón tienen una cultura del uso del barbijo durante la época invernal. La tienen claro, muy, muy clara. Y si vos vas a los subtes que habrás ido, vos ves sí, que sí, esa enorme cantidad de gente, la enorme mayoría tiene el barbijo. Y nosotros, yo estuve hace poco en Japón, viajé de Singapur a Japón, y en el avión la mayoría de la gente usábamos barbijo. Es sí, por eso te una... digo, ¿no? Es una cosa eh, que, digamos, exacto. y acá la gente ya no usa más barbijo. Yo creo que ahora, si vos ves a gente con barbijo, son poca cantidad de gente y en realidad uno no sabe bien por qué se lo ponen, digamos, no sé si se lo- y mucha gente tosiendo Sí. sin ninguna preocupación por quien los rodea, ¿no? Y a mí me No, parece que esto es el Estado que debería ser, la Ciudad de Buenos Aires, que debería tener una campaña de decir, señor, si usted tiene tos cuando viaja o cuando está en un ámbito con otras personas, utilice barbijo por las dudas para prevenir la transmisión de enfermedades. No sé vos qué opinás, no, en esto, ¿no? no, totalmente de acuerdo. En ese sentido, el Estado tiene un rol fundamental en la comunicación, Claro, que es irrenunciable, porque finalmente el médico llega a los pacientes que ve o la gente que llega a los hospitales. Pero lo que uno tiene que enseñar a la gente es que el barbijo es un elemento de protección y usarlo siempre los pacientes que tienen algún factor de riesgo, de diabetes, hipertensión, inmunosuprimido, enfermedad pulmonar crónica, cardiópata, etcétera. Y a su vez, en la época estival, uno creo que el uso de barbijo, sobre todo en lugares cerrados, y yo diría, si camino por la plaza no me preocupo, pero por claro, ejemplo en lugares cerrados y sostenidos en el tiempo, como puede ser el ferrocarril, como puede ser el subte, que uno está por 15, 20, 25 minutos, o reuniones, creo que es útil esto. Por otro lado, un individuo que tiene fiebre y tos no debería concurrir a las reuniones hasta estar seguro de que el riesgo de contagio es muy bajo, ¿no? Porque es claro, muy común en la Argentina que la gente vaya acompañado de síndromes gripales y diga, bueno, estoy medio engripado, pues me tomé un analgésico, un antipirético, ya estoy bien. Ese individuo sigue eliminando virus, llámese obvio. COVID, llámese gripe e incluso el virus sincicial respiratorio. Por ejemplo, nadie digamos, cuando uno analiza, nadie piensa cuánto dura en superficies el virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio dura alrededor de 6 horas en superficies como la madera, por ejemplo. Claro. Y dura, por ejemplo, sobre elementos de plástico y sábana más allá de 2 horas. Quiere decir que muchas cosas que uno no se da cuenta que infecta o que permanecen infectantes, nos infectamos, ¿no? Ni Sí, hablar de también. gripe. La gripe dura, perdón, y termino, 24 horas de superficie duras no porosas, como ser teclado de computadora, elementos de plástico, mesadas, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero mira, el otro día yo estaba en un bar que estaba tomando un café y una de las chicas que estaba sirviendo los cafés se la pasó tosiendo, el tiempo que yo estuve se la pasó tosiendo mientras tosía el café, mientras hacía el café, ¿no? Digo, debe haber Sí. contaminado toda la superficie de la cafetera.
exacto, sí, sí, Porque seguro. vos me decís dura 2 horas, pero seguía mandando, seguía No, dura más de mandando. 2 horas. En superficie dura no porosa, gripe dura 24 horas. Por eso, Y por el, eso. y el Y otro, fíjate el vos de que sincicial, alrededor de 6 horas. Y fíjate vos que era una persona que trabajaba en un bar, digamos, donde atendía a otras personas, ¿no? Sí, Ni sí, siquiera tenía que decirle, bueno, la pone en la cafetera para que tosa adentro, digamos, ¿no? Y no le tosa a los pacientes. Pero está tosiendo con lo que pasa por la comida y con lo que pasa por la cafetera, con lo cual uno dice, bueno, esto es una forma, y no tenía ningún criterio desde la institución, desde el bar, digamos, de decirle, mirá, por lo menos, si está bien, ponete un barbijo mientras está trabajando. Cosa sí, lógica. correcto. Es una cosa lógica, es exactamente así. El barbijo en COVID se considera que tiene una protección de un 50%, que es un montón, ¿Y qué te que es parece? enorme, como un elemento primario muy barato, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, Sí, que eh, no estamos hablando de un 3M, digamos, o similares, porque no es necesario, sino un barbijo común, un barbijo quirúrgico, ¿no? sí, sí, no, no estamos hablando de los barbijos de alta tecnología, diríamos, Sí, con alta una eficiencia. eficacia los K95. Estamos Claro. hablando de barbijos comunes y esto ha demostrado. Es tan interesante lo del barbijo que acordate, Jorge, que al comienzo de la pandemia la OMS consideró que no era necesario el barbijo Sí, sí, y después lo empezó a recomendar en forma entusiasta, ¿no? Lo que uno dice, las lecciones aprendidas en las pandemias, ¿no? obvio. Vos sabés que yo tuve oportunidad, yo trabajé bastante, digamos, en la gente de Estados Unidos con el tema de desastre, y en ese momento había aparecido el SARS y el MERS. Claro. Y entonces ahí el entrenamiento que hacíamos era de doble camisolín, barbijo, digamos, equipo respiratorio autónomo si tenías que intubar al paciente. Y esa fue la primera discusión que hubo, digamos, fíjate vos que cuando fue el SARS, hubo casos en el sudeste de Asia, pero también en Toronto. Toronto tuvo un No, brote, claro. Y un Estados brote, Unidos también. y en Estados Exacto. Unidos tiene un brote muy grande por el tránsito que Sí, había entre el sí, sudeste de sí. Asia y Toronto. Y Exacto. yo conocí al jefe de la terapia intensiva del Hospital de Toronto, que se llama Tom Seward, y él nos contaba, él estuvo en cuarentena, mandaron a la familia a otra ciudad, digamos, tuvo una cosa muy importante porque hubo fallecidos también por SARS, que por suerte se acotó. No sé por qué se habrá acotado, ¿no? Porque vos fíjate que el SARS se Bueno, brotó y se cortó. a ver, esto es lo maravilloso e inexplicable que tienen los coronavirus, ¿no? Claro, Porque ahí en el SARS-CoV no hubo vacuna, acordémonos, claro, no, no hubo. diríamos, y hubo un brote importante en algunos países, en otros no, y terminó rápido, Sí, terminó sí, rápido. sí, sí. Después apareció el MERS, que El es MERS, otro coronavirus que apareció en el Medio Oriente, sí, básicamente teniendo como reservorio eh, los camellos, los camélidos, tanto dromedarios como camellos, sí, sí. diríamos. Y esto estuvo vinculado al contacto íntimo que tienen los que manejan a los camellos, y así fueron contagiándose y apareció el MERS-CoV. Pero el MERS-CoV, mirá vos qué interesante, Jorge, no desapareció como el SARS-CoV-2, sigue estando endémico en la zona de Sí, Medio sí. Oriente, Claro, diríamos, ¿no? Arabia Saudita, digamos. Exactamente, exacta, no con muchos casos, pero se transformó en una enfermedad endémica, que es, digamos, la posibilidad que aparezca con el COVID-19, que se haga una enfermedad endémica con algunos brotes a través del año, ¿no? Por eso Claro. lo que vos decís, para vacunarlo, la estrategia va a ser inexorablemente llevarlo como gripe, ¿no? Sí, y una cosa que es importante es que, digamos, el MERS tiene una mortalidad por lo menos del 30%, ¿no? Como el SARS-CoV-2 o el COVID, digamos, bueno, el Bueno, SARS nunca se supo exactamente porque, como decís, desapareció, pero la mortalidad fue relativamente alta, por lo menos al inicio, ¿no? los dos brotes que vos comentás y este de COVID no fue una mortalidad baja, fue una mortalidad relativa, fue alta, ¿no? Por eso, claro, Argentina, sobre 7 millones de casos, se considera, murieron más de 130.000, quiere decir que estamos en una cifra, un poquito menos este, de 2%. exacto. Mis estimados Pero, doctores, Por eso digo, si vos comparás esto con la gripe, que tiene una mortalidad 0,1, 0,2, digamos 0,1 en sí, general, obviamente. Pero sin embargo, vos sabés que cuando fue la epidemia de H1N1 en el 2009, nosotros presentamos un trabajo de varias unidades de cuidados intensivos en una revista americana,
y de los pacientes que tenemos ventilados. Acordate que en ese momento el factor de riesgo era la obesidad y el embarazo. No los pacientes, no. Sí, sí, y En la- aparecieron otros. Acordate que aparecieron otros, ¿no? exacto. Sí, es muy Bueno, interesante lo que pasó con la pandemia del 2009, estamos hablando, ¿no? De sí, y vos gripe. sabés que la mortalidad de los pacientes ventilados fue de más de 40%, 45%. O sea que Por tampoco es que supuesto. la mortalidad de los pacientes ventilados de la gripe fue baja, sino No, que no. siempre pasa que cuando vos tenés una gran cantidad de pacientes, la mortalidad aumenta simplemente por el aumento de la carga de trabajo, no solamente por la Primero enfermedad. primero por la carga de trabajo, segundo lugar, la mortalidad es mucho más alta al comienzo de la pandemia y luego Claro. uno va haciendo lecciones aprendidas. Pero te voy a contar un hecho del impacto de la gripe que también pasa desapercibido. Nosotros en el hospital de niños, en pacientes internados, la mortalidad por el virus sincicial respiratorio, el que produce la bronquiolitis, es menos del 1%. Cuando tienen gripe, el virus de la influenza es 8%. Mirá, mirá, Así claro. que para que vean ustedes la diferencia de impacto de un virus que tiene vacuna, pero que la vacuna está subutilizada, ¿no? Miguel, quería preguntar algo. Sí, un comentario y puede venir una pregunta. Los otros días concurrí a un bar, ya que estamos hablando de prevención y del cuidado de posibles contagios, y cuando salgo del baño sale atrás un personal del bar sin lavarse las manos. Eh, la pregunta es esta, para luego del corte. ¿Cómo hacemos para tanto en las entidades sanatoriales como en los bares donde se manipula comida, eh, establecer alguna norma de control, tanto por supuesto para el que visita el bar como para consumir algo, como sobre todo me llamó muchísimo la atención con personal de cocina? La prueba está que me acerqué a hablar con el dueño, le dije que no le iba a señalar quién era, pero que yo me retiraba y no volvía más. A lo mejor un poco contundente lo mío, pero me llamó muchísimo la atención. A ver, yo creo, Miguel, que hay dos aspectos. Uno es la enseñanza y la información. Y lo segundo es la obligatoriedad en determinados lugares. Yo creo que Argentina ni informa ni, ni obliga, con lo cual, diríamos, estamos en este aspecto en un limbo. La gente no se lava las manos, la gente tose mientras sirve café, por ejemplo, y la gente va a los hospitales no usando barbijo, y a veces muchos profesionales no usan el barbijo en el momento de la consulta, ¿no? Así que a mí me parece, a ver, siempre estamos en un tema, ¿no? Es que el Estado en algunas cosas tiene que ser proactivo, especialmente las grandes guías, las grandes normas, si querés. Y después la operatividad queda a cargo, diríamos, de entidades de segundo o de tercer orden, como pueden ser municipios, como pueden ser las provincias. Así que en ese aspecto yo sigo insistiendo que la Argentina no tiene todavía un plan de salud que sea integral y que abarque. Yo estoy de acuerdo que el ministerio no tiene que ir a vacunar, pero tiene que dar normas muy, muy claras, diríamos, de recomendación para que las provincias vacunen. Bueno, Y quédate ahí, Eduardo, quédate ahí que nos tenemos que ir al corte y seguimos porque me parece que es un tema muy importante esto que está diciendo y que creo que hay que reforzarlo y hacer alguna propuesta. Así que nos vamos al corte y volvemos en un ratito. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas.
Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Executive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030, luego del corte. Adelante, Jorge, Miguel. Bueno, parece que estamos esperando que se conecten. Me parece que este tema... Se estaba conectando, ¿eh? ¿Sí están conectando? Porque no los veo todavía. Ahí está Eduardo. Hola, Eduardo, de vuelta. Me parece que esto que vos comentabas es un tema sumamente trascendental en el sentido de que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y la dificultad que tenemos la comunidad médica de comunicarnos con la comunidad general. Porque a mí me parece que había que hacer recomendaciones de todo punto de vista, desde los ámbitos académicos, los ámbitos, las sociedades científicas, hacer como recomendaciones, porque yo creo que el uso del barbijo, si usted tiene todos sus barbijos, si va a la consulta o si va a un lugar donde hay más gente, sobre todo en ambientes cerrados, me parece que sería importante que alguien lo dijera, ¿no? Porque a veces uno espera que sea el Estado, bueno, quizás no sea el Estado el que tiene que informar, quizás tengan que ser las sociedades científicas, que tengan que tener acceso, digamos, a la comunidad general. No sé vos qué te parece, Eduardo. No, Yo yo creo que creo que también la importancia del Estado, ¿eh? Yo creo que el Estado tiene que sí, prestar, sí. regule. A ver, yo creo que los médicos tienen obligación de informar y enseñar sobre las medidas de prevención. Esto está fuera de, por ejemplo, el lavado de manos, la limpieza con alcohol gel y el uso de barbijo, o debería formar parte también de nuestras charlas cotidianas con los pacientes, ¿no? Sí, Ahora, el gran público, Jorge, es inexorable que llega a través de la información masiva, claro, diríamos, sí. ¿no? Yo creo, en ese aspecto, yo creo que el Estado tiene ahí un rol, como bien decís vos, que en general no ocurre. Yo estuve revisando desde el mes de diciembre hasta hace un mes cuánta fue la información de salud, diríamos, en los medios de comunicación masiva. Hubo información de salud, de la cual más del 40% estuvo vinculado a las prepagas y a los Claro, costos de salud, diríamos, obvio. ¿no? Hubo algunas que salieron a través de periodistas sobre determinados avances o nuevas vacunas, diríamos, pero esto fue minoritario. Y lo otro fueron algunos este, artículos sobre enfermedades prevalentes y que aparecen de golpe. En este tiempo fue COVID, básicamente pasó COVID y ahora tenemos que es dengue, ¿no? Pero cuando decimos dengue decimos que hay tantos casos, pero no decimos que conviene esto, que conviene esto, que conviene lo otro, ¿no? Por otro lado, los virus respiratorios son lo más difícil de combatir, Obvio. porque la característica de transmisibilidad se hace a Es través de aérea. un elemento que hacemos todos, que es el hablar y el Y el respirar. respirar, ¿no? Claro. Así que en eso es un tema que No, y es además me crucial. parece esto que vos decías, digamos, del sincicial respiratorio, que siempre se cree que es una enfermedad de los chicos nada más, ¿no? Pero los chicos son los No, portadores. no, no, es una enfermedad de Y, adultos, Jorge también, y hay una vacuna para adultos para mayores de 60, 65 años, según los países, para protegerse junto con el virus sincicial respiratorio en adultos. Mira, ya que está, es muy... Hay un trabajo recientemente publicado hace un par de años sobre cuál es el impacto de la enfermedad en adultos del virus sincicial respiratorio. Cuando se estudia sistemáticamente los cuadros respiratorios de los adultos mayores, se observa que tiene una inmensa prevalencia, mucho más de lo que uno cree. Obviamente, claro, menos que los chicos, pero mucho más de lo que se cree en el ambiente. Y hoy tenemos dos vacunas, sí, o una vacuna de dos laboratorios que uno la puede recibir con un alto grado de eficacia
y con un alto grado de seguridad, ¿no? La eficacia está alrededor del 70%, que no es poco, ¿no? Sí, yo creo que esto que vos decías de estas plataformas de ARN, digamos, en la medida en que se puede hacer, digamos, algo combinado, va a ser mucho más fácil, porque si se pudiera combinar un par de vacunas en una sola, tendría como más protección, ¿no? Y la gente tendría como Sí, más facilidad para no sí, tener que ir a darse una vacuna para cada sí. cosa. Hoy, Pero hoy, sí, hoy, sí. hay, Hoy si las ves, vacunas que tenemos disponibles para virus incisional en adultos no tienen plataforma de mRNA, son generalmente plataformas recombinantes con virus atenuados, ¿no? debes atener. Este, pero creo de todas maneras que es un dato importante de tener en cuenta, ¿no, Néstor? La plataforma de mRNA lo que tiene la gran ventaja que rápidamente vos podés preparar una vacuna. Claro, ese es el tema, eso es lo que yo decía, ¿no? Claro, Me parece que acá exacto. tiene que haber estrategias más macro, digamos, en el sentido de de facilitar la adherencia a la vacuna, digamos, por parte de la comunidad, digamos, porque cuando vos te das la triple o la cuádruple, te la das y ya te sacaste un problema encima, digamos, ¿no? Absolutamente. Una vez que te la diste y ya está todo bien. Sí, Y sí, eso me sí. parece que tiene un avance y como un avance importante. Fíjate vos que hay casos de polio de vuelta, ¿no, Eduardo? A ver, hay casos, hay que diferenciarlo esto. Casos por el virus polio salvaje, que es el que provocó las grandes epidemias, están ocurriendo en algunos países, básicamente en Pakistán y Afganistán, y algunos brotes en Chad o en Nigeria, diríamos, pero en los países nuestros, como América Latina, la enfermedad por poliomielitis está dada por los virus vacunales o virus derivados de la vacuna Sabin. Por eso América Latina y el mundo sacó la vacuna Sabin, porque hoy tiene más riesgo los países que no tienen circulación del virus salvaje, como es el nuestro, de enfermarse por los virus de la vacuna Sabin, que son virus atenuados o Claro. derivados de esa vacuna, y por eso se está dando la vacuna inactivada, la vieja Sol que nosotros La vieja Sol, conocimos, ¿no? claro, tal cual. Diríamos. Entonces, mira, yo acabo de revisar las coberturas vacunales del 2023, que es lo último publicado. Yo estimo que los números aproximados es que más de 1.400.000 vacunas o dosis de vacunas no se aplicaron, desde el nacimiento hasta los 18 meses. Es enorme. Si vos vas a vacunas de la adolescencia, es todavía mucho más alto que no se vacunaron. Por ejemplo, en la vacuna de VPH, que es para cáncer, ¿no? Sí, Evita sí, o sí, protege prevención. contra 6 tipos de Claro, cáncer, sí, las mujeres se vacunan alrededor del 70-75%. Vamos a suponer 80%. Pero si es 80%, a vos te quedan sin vacunar, fíjate vos qué interesante, alrededor de 90.000 mujeres. claro. Porque si vos tenés que diríamos, suponete, tomando dos cortes, vamos a que tomemos una sola corte, que nacen, la corte que vos vacunás ahora es la corte que nació con 11 años, hace Claro, 11 12 años. O sea, hoy sí, tienen 11, no, entonces, esa es una corte alrededor de 600.000 casos, 600.000 nacimientos. Dividido dos, son 300.000 mujeres. Quiere decir que a vos vacunás con el 80%, te quedan 60-70.000 mujeres sin vacunarse. Si sí, voy a sí. los varones, es más alto el porcentaje que se queda sin vacunar. Ahora, es una vacuna que vos después no lográs hacer catch-up, porque, diríamos, porque el adolescente hay que engancharlo para vacunarse, Ah, tal cual. y por otro lado, la gente que no se va a vacunar, digamos, en este momento, después se escapa la vacunación, ¿no? Sí, Eduardo, ¿y cómo venimos con el sarampión? No, sarampión por ahora está bloqueado. Argentina no tiene. Si vos me decís cuánto nos vacunamos con sarampión, alrededor, creo que es alrededor del 78%. Quiere decir que cada vez que vacunamos con sarampión, con la primera dosis, te quedan alrededor de 100.000 chicos sin vacunarse. Y después está el ingreso escolar, que ahí se recupera mucho. Ahora, aparentemente la OMS, o la PAJO, pidió que revacunáramos a los 18 meses. Fíjate vos qué paradoja, Jorge.
por eso a veces hay que llamar un poco, no digo a los que saben, para los que piensan un poco. Los 18 meses de edad, en 15, 18 meses de edad, es donde es más baja la cobertura para cualquier vacuna. Mirá. Es la más baja. Y el ingreso escolar es la más alta. Lo que Claro. hicimos con sarampión, la sacamos de ingreso escolar y la pusimos a 18 meses por la Error. posibilidad de que pueda haber un brote. Caramba, mientras tanto mantengamos lo que mejor hacemos, ¿no? Claro, Y lo que está mejor. Diríamos, yo siempre digo que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? obvio, claro. Sí, a mí me parece que estas son estrategias que, bueno, pues se supone que de eso se ocupa la CONAIN, ¿no? Sí, se ocupa la CONAIN, digamos, eso, pero por ahí vale la pena discutir esto un poco más en profundidad, ¿no? Sí, sí, a mí ¿Me me parece que explico? sí. A ver, las recomendaciones de OPS con respecto a la vacuna de neumococo cuando era solamente de 7 serotipos, era que no había que vacunar. Ahora, los países que vacunaron, como Uruguay, disminuyó un 50% las neumonías. Y entonces, ¿me explico? Entonces, a Sí, sí, veces me obvio. parece que uno tiene que ver un poco lo que nos está pasando, ¿no? Diríamos en esto. Creo que en esto me parece que todavía en vacunas tenemos un trecho muy largo y nadie habla de lo que pasa. Nos relatan las caídas de cobertura, ¿no? Eso sí. Pero nadie habla cómo vamos a ser proactivos para que aumentemos las vacunas, ¿no? ¿Y vos crees O que sea, hay una mayor cantidad de gente que rechaza la vacunación por temas de dieta, de forma de vida, digamos, lo que se llama la excitancia, digamos, a la vacuna, sí, ¿no? Un tema internacional. la resiliencia o la vacilación Exacto, la para vacilación para vacunarse, vacunarse. Sí. creo que ha aumentado un poco, pero todavía hoy, nosotros hicimos una encuesta en el mes de febrero de este año. Vimos que la gente todavía, la mayoría, más del 87% considera que las vacunas son importantes, que son seguras y que son útiles para los chicos. ¿Está bien? Ahora, la vacuna de COVID generó un aumento de esa Sí, resiliencia sí, vacunal, sí. esa resistencia a vacunarse o esa vacilación, vinculado a que, que en el mundo las vacunas tuvieron que ir cambiando, porque hubo vacunas que dieron trombofilia, trombocitopenia Sí, y, sí, trombosis. Argentina en realidad fue vacunando como una especie de cóctel de vacuna. tal cual. Acordemos que comenzamos con la vacuna rusa, la rusa no nos dieron suficiente cantidad, usamos un poco la de AstraZeneca, usamos las vacunas inactivadas, como la Sinopharm, y recién, cuando finalmente hubo un manto de inteligencia, empezamos a usar las mRNA, ¿no? Pero Claro. ese cóctel a la gente le genera dudas. Perdón, yo me vacuné 4 veces, pues tuve la de AstraZeneca. ¿Me podrá agarrar trombosis como pasó en Europa o algunos casos de Argentina? Bueno, acordate cuando salió Entonces, de la de ARN, que se hablaba de que te cambiaba el genoma y que ibas a tener problemas y la familia, y qué sé yo. O sea que en realidad se generó también toda una cosa conspirativa, como pasa siempre con el tema de bueno, las vacunas, ¿no? además en las pandemias las fake news van más rápido que la opinión de la ciencia. Eso Claro. está bastante bien demostrado. Creo que estoy revisando el tema de la pandemia de COVID, porque si hay algo que fracasó en el COVID, inclusive a nivel mundial, fue la comunicación. Sí, Realmente, y después, por otro lado, las autoconvocatorias de usar fármacos sin ningún estudio controlado, aleatorizado, por ejemplo, y durante meses o durante sí, semanas se planteaba que la hidroxiquinoquina era una entidad que era un arma excelente y uno sabe que solo sirve para el paludismo, sin embargo estuvo en tapete de todos, diríamos, sí. después apareció la ivermectina y después aparecieron otros, y en realidad eso a la gente le generó bastante confusión. Sí, yo creo que una de las cosas que también participó de eso es que, viste que las revistas que uno lee, las que son de buena calidad, digamos, internacional en cuanto a información científica, dejaron de tener revisión por pares durante la pandemia y todo salía, digamos. Vos mandabas el artículo y así como venía te lo sacaban para que el tema era que tuviera, digamos, una cantidad de información disponible, ¿no?
me parece que esa cosa de decir, bueno, pero yo lo leí en el New England, lo leí en el JAMA, lo leí en el American College of Medicine, y vos decís, bueno, sí, está bien, pero esos artículos no tienen revisión de pares, ¿no? No tuvieron Sí, revisión de pares, y entonces había muchos artículos que decían cualquier cosa, y vos decís, pero ¿cómo pueden publicar esto? Bueno, en realidad eso fue dicho por las revistas, que por el tema de la urgencia le daban libertad, digamos, de salida a sí, muchos artículos para que sí, la gente estuviera al tanto sí. de las Ahora, novedades, ¿no? alguna zaranda, aunque sea de agujeros grandes, hay que hacer. Sí, Esta es mi opinión, aún bajo obvio. la pandemia, ¿no? Sí, Porque sí, al individuo de a pie no entendía. Por eso claro. pedían que usar la ivermectina o pedían esto. Teníamos, por ejemplo, el suero de convaleciente fue interesante porque también se utilizó y Sí, se sí, tal hicieron, ¿te cual. acordás? Postas en distintos lugares donde había almacenaje de suero de convaleciente y se vio que si vos la dabas precozmente, en los adultos mayores tenía una eficacia bastante aceptable en un momento de que no había ningún tipo de tratamiento. Y Claro. después se introdujo algo interesante, que fue el corticoide, Sí, diríamos que sí, sí. tuvo bastante utilidad. Y yo creo que el corticoide se empezó a usar casi como, ¿qué podemos hacer para bajar este grado de inflamación en los pulmones, ¿no? Bueno, vos fíjate, el tema de la combinación de corticoides con antibióticos también fue un problema, porque darle antibióticos precozmente a un paciente con COVID que no tiene complicaciones respiratorias, ¿por qué deberías darle antibióticos, no? Y eso Bueno, también generó un aumento de la cantidad de antibióticos, un aumento de la resistencia bacteriana. Fíjate vos cómo. eso es totalmente de acuerdo. Y además generar presión de resistencia Claro. frente a determinados antibióticos, ¿no? Sí, sí, bueno, yo Pero creo que esa las fue una de las causas, pandemias, pero Jorge, uno sabe cómo empiezan, no saben cómo terminan y siempre tienen lecciones aprendidas. exacto, Siempre. exacto. Eso es lo que yo creo que, esto que vos decís es muy importante porque habitualmente cuando uno parece como que se la saca de encima, no quiere ni hablar más, ¿no? Y sin embargo, cuando vos tenés que empezar a ver qué es lo que te pasó para no volver a pisar la piedra en el mismo lugar, ¿no? Exacto, exacto. Yo siempre Jorge, digo que el humano, adelante, adelante, no, no, que tengo una pregunta y para no frustrar a un oyente, si me permiten, la hago. Eh, Pasamos al dengue, o sea que ahora Y ahora Jorge lo iba a abordar, estamos por entrar al dengue ahora. correcto. Me dicen, con 2 dosis de vacuna dengue, ¿el paciente puede tener la enfermedad en forma leve o asintomática o grave? el individuo que tiene 2 dosis de vacuna, para las formas leves, está protegido entre un 63 y un 65%, tomando todos los serotipos. Es más protección para el 2, un poco menos para el 1 y para los demás mucho menos. Pero protege sobre todo para el 2 y el 1, que son los que están circulando en la Argentina lejos, lejos, comparado con los demás, para hospitalización y cuadro grave más del 80%. Quiere decir que es un mecanismo bastante aceptable, tanto para las formas leves, pero muy adecuado para las formas graves que requieren hospitalización, ¿no? Y la Y, última pregunta, y luego sigue Jorge, es, ¿estamos a tiempo para dar en este año las 2 dosis de, para protección del dengue, antes que doctor empiece el López? brote, antes que empiece el brote. Sí. A ver, en primer lugar, este año va a haber brote, pero menos que el año pasado, porque hubo muchas infecciones asintomáticas, ¿no? Pero el individuo algún grado de protección tiene, por lo menos para el serotipo que lo infectó. Lo segundo es así, en Argentina el brote comienza generalmente en noviembre, y el pico máximo lo hace en marzo, abril. Ese es el pico máximo. Quiere decir que si un individuo se vacuna hoy, diríamos en octubre, en 3 meses va a tener, diríamos, protección con la segunda dosis. ¿Está bien? La Bien, primera dosis se sabe claramente que el individuo de no tener anticuerpos pasa a tener anticuerpos. Pero esos anticuerpos que tiene no hay ningún estudio con la primera dosis que dé cero protección. ¿Está bien? Requiere la correcto. segunda dosis para tener real protección. Pero si el individuo quiere vacunarse y no tiene factores de riesgo, esta es una vacuna electiva, porque Argentina la aprobó de 4 años hasta cualquier edad. Quiere decir que en ese aspecto es una vacuna que el individuo que está dentro de ese margen de 4 años para arriba y no tiene factores de riesgo que contraindiquen la vacuna,
puede vacunarse. Siempre yo digo, consulte al médico para no equivocarnos en recibir la vacuna, ¿no? Edu, una cosa importante de lo que decís es, las dos vacunas no son exactamente iguales, ¿no? Es decir, que hay como una dosis y otra dosis que no es la misma vacuna. No es la misma vacuna que te das dos veces. No, no es la misma. En Es el la caso misma. de la Porque estaban Qdenga diciendo que es la hay misma. mucha gente que tenía dificultades para recibir la segunda dosis. Sí, pero ¿sabés por qué? A ver, Porque no hay vacuna, porque no porque hay no hay vacuna. vacuna. Ese es el gran tema. Y hay un tema ético, has tocado un tema que yo no quería tocarlo, pero hay que decirlo porque está en respeto. Yo recibí la primera dosis y no puedo recibir la segunda dosis. ¿Quién es el responsable si yo no quedo adecuadamente Claro, a eso protegido? voy, a eso voy. Las vacunas son escasas en muchos vacunatorios, está claro. El Estado no vacuna. El Estado lo que hizo fue vacunar, dio vacunas a las provincias del norte para que ellos establezcan focalizadamente en qué lugar van a vacunar o en qué lugar no van a vacunar. La ciudad IGEAL se está vacunando a individuos adolescentes. Sí, La ciudad de adolescentes y Buenos niños, Aires ¿no? va a hacer lo mismo. Va a ser lo mismo, pero compró 30.000 dosis, con lo cual es una dosis poca, es poca dosis, o poca cantidad, porque si nosotros tenemos más de 30.000 adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me No, claro. explico? Y vos tenés que darle 2 dosis. Así que en ese aspecto, diríamos, y el otro que está ocurriendo, que es muy interesante, Jorge, en las zonas del norte, la gente está reticente a vacunarse con la vacuna de COVID. ¿De COVID o de dengue? Perdón, discúlpame, de dengue. ¿Y sabes Es por qué? interesante. Yo acabo de hablar con gente de Salta y con gente de Misiones que la gente es reticente a vacunarse con la vacuna de dengue. ¿Y cuál es Yo el no motivo? sé, no lo sé, porque yo no lo sé, pero creo que uno puede bajar información diciendo que esta es una vacuna que es la que preguntó muy bien Miguel, qué protección tiene y cuáles son los efectos adversos, que prácticamente son muy pocos, ¿no? Sí, sí. Esto no es un tema menor. Provincia de Buenos Aires aparentemente va a vacunar igual, pero va a privilegiar, por lo menos esto fue la información oficial, no sé lo que pasa, a los que tuvieron dengue, para protegerlos del riesgo de segunda infección, ¿no? Sí, bueno, eso también se ha Eduardo, discutido, ¿no? Porque en algún perdón, momento sí. se había planteado que la segunda infección podía generar cuadros más graves, pero aparentemente a la luz de los conocimientos actuales, la posibilidad de tener un efecto, una enfermedad severa con una o con dos es más o menos la misma, ¿no? Bueno, ahí todavía la biblioteca está dividida, ¿no? Hoy Claro, la OMS, OPS y el CDC siguen diciendo que la segunda dosis tiene mayor riesgo de dar enfermedad grave. No enfermedad cataclísmica, sino una enfermedad grave. ¿Está sí. bien? O una enfermedad de mayor complicación. Otros autores, no hay trabajos muchos publicados, dicen que en general, diríamos, puede ser un poco más severo, pero no de que el enfermo va a morir con la... No se sabe. Ahora, como uno dice que gato escaldado huye del agua, diríamos, es preferible evitar la segunda infección, ¿no? Y Obvio, para claro. eso está el rol de la vacuna, ¿no? Por eso te hablo de la vacuna. Eduardo, después de los Sí. 60, ¿se puede dar la vacuna del dengue? Argentina tiene aprobada la vacuna de 4 años para Claro, arriba, hasta cualquier edad. sin límite de Quiere edad. decir que el individuo de 70 años, si se quiere vacunar y no tiene factor de riesgo, previa consulta al médico, que yo siempre insisto, diríamos, puede vacunarse. ¿Está bien? Hay un tema interesante. Los individuos mayores de 60 años son los que tuvieron menos casos de dengue, pero son los que más fallecieron. Claro, Con lo cual, esto también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Este, ahora vos decís, bueno, ¿por qué no se vacunan los mayores de 60 años? ¿Por qué no se vacuna? Porque OMS recomendó vacunar a adolescentes y a chicos de segunda infancia porque los estudios de eficacia y seguridad se hicieron a esas edades, desde 4 años hasta 18 años. Los estudios e individuos mayores llegaron a 60 años. Ergo, no hay datos de los mayores de 60 años. ¿Está bien? Yo personalmente me vacuné porque encontramos Aedes aegypti en el hospital. Hay un director nuevo en el hospital,
de un apellido conocido, que, que se llama Neira, que justamente vimos casos de dengue, teníamos vinculado al hospital, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí me parece que esto también tiene que ver con algo que todavía la comunidad no sé si lo tiene claro, que es que no es solamente el descacharrado domiciliario, sino el descacharrado de la ciudad, que hay muchas cosas en la ciudad que juntan agua, como los cementerios de autos, como los autos abandonados, como ¿no? los ferrocarriles Chacarita, abandonados, Chacarita, los floreos de Chacarita, por ejemplo, Chacarita. los cementerios. A mí me parece que Ah, lo que uno le pasa es que le gustaría ver un poco más de actividad, digamos, en estos lugares donde me parece que como superficie es mucho más riesgosa que el cacharrito que uno tiene en la casa, ¿no? a ver, es un tema muy importante. El descacharreo, cuando uno convive con el descacharreo, es muy difícil que uno cambie el hábito. No sé si está claro. Que Claro, eso es un tema no menor. Ahora, Argentina no ha desarrollado el proyecto Volvacha, que es el claro. proyecto que yo creo que es fundamental, porque es el que baja la densidad poblacional de la Aedes y donde como consecuencia la hembra no elimina huevos embrionados y aunque tenga el virus si no tiene células vivas no puede sobrevivir. Y en los países que implementaron eso, la densidad poblacional de Aedes cayó más del 80%, en algunos lugares más del 90%, y cayó el dengue un 75%, sin vacuna, Jorge, sin Sí, sí, vacuna. sí, tal cual. Quiere decir que, Eso comentabas vos la experiencia de Singapur, ¿no? exacto, Singapur, Medellín, Indonesia, inclusive está publicada en revistas de primer nivel, como Lancet Microbes, la Claro. experiencia de Indonesia. Lo que pasa es que aquí se sigue trabajando con elementos muy primarios y se cree que la vacuna va a solucionar. La vacuna hoy por hoy tiene protección individual, que es buena, y en segundo lugar, hoy nos ha demostrado efecto de rebaño, ¿no? Tal De la cual, vacuna. Doctor, exactamente. Con lo cual yo cerrando, digo, es una excelente herramienta, pero no es la... Necesitamos hacer más cosas, ¿no? Absolutamente. doctores, cerrando el programa, acaba de salir la noticia en los medios de que el gobierno, a partir de la desregulación, va a autorizar a las provincias a la compra de medicamentos al exterior en forma directa. O sea, si hablábamos de sistemas fragmentados, ahora vamos a estar hiperfragmentados, así que doctor López, lo vamos a invitar nuevamente porque en breve vamos a tener ya no solamente política del norte, sino provincia por provincia. Acaba de anunciarse Está bien, masivamente hace minutos. está bien. Yo lo que digo es que independientemente de quién está en el Ministerio de Salud tiene un organismo de contralor y y de, y digamos, de dar guías y normas con respecto a esto. Para comprar remedios en las provincias tienen que estar aprobados por ANMAT. Claro, tal Digamos, cual. no hagamos la locura de hacer importación directa, ¿no? Si no Bueno, están eso, aprobados por el ANMAT, ¿no? Bueno, Edu, ese nos es, tenemos que ir. Muchísimas gracias como siempre. La verdad que clarísimo todo. No, Y no, te vamos a muchas volver a gracias. llamar porque como ves tenemos muchos temas en común. Así que No, muchas gracias siempre. muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Miguel, Nos vamos, y espero Miguel. que haya sido útil. nos vamos Siempre es y útil lo que vos haces. abrazo, abrazo a los dos. Chau, Hasta chau. luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,